¿Qué hay, leones? Soy Álvaro Barroso de Lions Investors y me he dicho, oye Alvarito, oye joven imberbe, ¿y por qué no regalas a tu comunidad, a tus leones, a tus Lions Investors, una señora entrevista sobre Oasis Network a algún embajador del proyecto? Oye. Y claro, leones, y por supuesto, en este vídeo os voy a dejar la entrevista llevada a cabo al gran Marcelo, una fuente de sabiduría y una fuente de conocimientos en Oasis Network. Una entrevista llevada a cabo el día 19 de enero de este año, el 19 de enero de 2022, en la que analizamos, pues oye, lo que había conseguido ya Oasis Network, lo que tenía planteado para este mes de enero, lo que tiene planteado para el resto de año y sus objetivos a largo plazo y muy largo plazo, León. Si eres inversor de Oasis Network, si eres inversor de Rose, si eres un enamorado de las rositas como yo, no te puedes perder este vídeo hasta el final, León. Así que oye, vamos a por ello. Bueno, leones, y aquí tenemos al gran Marcelo, un grande, un ya viejo conocido aquí en Lions Investors, al que quería dar la bienvenida de nuevo y agradecer de corazón esta pedazo de colaboración en la cual vamos a llevar a cabo una actualización de nuestra querida Rose, de nuestro amadísimo Oasis Network. Muy buenas, Marcelo, ¿cómo estás? Hola Álvaro, gracias a ti por la oportunidad nuevamente de estar hoy aquí y bueno, gracias porque creo que de esta manera tanto tú como yo conocemos un poco más de este proyecto que nos apasiona y sobre todo de lo que se está proyectando para, no solo para este año 2022, sino pensando inclusive en los próximos años, ¿no? Creo que los grandes proyectos piensan de esa manera, tienen una visión y de esta forma Oasis Network está liderando lo que se viene en términos de privacidad, blockchain y criptografía para los años venideros, ¿no? Así que eso a modo de introducción. No, desde luego, Marcelo, que vamos, tengo que agradecer de nuevo la primera entrevista que hicimos, la primera colaboración, porque vamos, aquí en el canal de YouTube, tío, lo reventaste. Es decir, a los leones les encantó ese vídeo. Bueno, yo estuve encantado, eres un profesional de los pies a la cabeza, chapó. Las cosas como son, tío. Gracias, gracias por eso y bueno, haciéndolo con pasión y con cariño por la comunidad y por lo que se viene, creo que es la manera correcta y bueno, el día de hoy pues trayéndoles algunas novedades, algunas cosas que están 100% confirmadas, pero otras que justamente han sido parte de la investigación que viene haciendo un equipo de personas que están muy comprometidas con Oasis Network y que creo que no es tampoco tanta novedad, pero que sí me gustaría informarles al respecto y veamos si es que todas estas ideas, proyectos o posibles predicciones se cumplen, ¿no? Eso suena muy bien, Marcelo. Pues oye, vamos a dejarnos de cháchara y comenzamos al lío, ¿no? Lo que sí que me gustaría, tanto para los que ya conocen Oasis Network, los que no lo conocen, los que son ya inversores, los que no son inversores. Oye, háblanos un poco de los fundamentales de Oasis Network, Marcelo, por favor. Gracias, Álvaro. Sí, en efecto, yo le pedí a Álvaro, aunque muchos ya conocen los fundamentales del proyecto, para mí sí era valioso tener la oportunidad de explicar nuevamente. ¿Por qué? Porque muchas personas vienen al mundo de blockchain, se meten porque escucharon a alguien más decirle, oye, invierte en este proyecto o en aquel proyecto, pero en ocasiones no nos tomamos el tiempo para entender por qué, ¿sí? Y aquí justamente los fundamentales es una de las cosas más importantes detrás de Oasis Network. La tecnología que hay, ¿ya? ¿Por qué Oasis Network? Oasis Network es una blockchain de capa 1, ¿sí? A través del proceso de staking descentralizado, tenemos dos componentes principales. Y aquí
ya viene un poco la temática más técnica. Yo no voy a ahondar porque yo tampoco soy un técnico, yo no soy un ingeniero en computadoras, ¿ya? Yo les voy a dejar recomendando un artículo recientemente, muy fresco, sacado esta semana, de hecho, en el cual se ahonda en las bondades tecnológicas de Oasis Network frente a otras estructuras de blockchains y proyectos similares, por así decirlo. Pero, básicamente, la estructura que condensa el diseño de Oasis Network es el que ustedes ven en la pantalla. Se divide en una capa de consenso donde ocurren muchas transacciones computacionales y la capa conocida como paratime o nodos paralelos corriendo, ¿sí? En la cual ocurren lo que hoy por hoy ya estamos viendo dentro del programa de Oasis Network. Es decir, aplicaciones que ya están corriendo, como los NFTs, como los punks y otras más, ocurren justamente en esta capa conocida como paratime, ¿sí? En la cual estas paratimes se empiezan a comunicar de manera paralela a través de los programas y ocurren las cosas que hemos visto del DEX mismo, de Uniswap y otros más, ¿no? Entonces, esto básicamente es la estructura de cómo funciona Oasis Network y cómo ocurren las transacciones dentro de Oasis Network. ¿Para qué ocurre esto? ¿Sí? Primordialmente, ¿sí? Por temas de escalabilidad. Queremos que la red no se estanque con pocas transacciones. Queremos que lleve a cabo una gran cantidad de transacciones y cada vez mayor en el tiempo. De ahí por qué estamos viendo el lanzamiento dentro del ecosistema de Oasis Network tantas nuevas aplicaciones. Llega al punto que a diario a mí me informan de 5, 6, 7 nuevos dApps, ¿sí? Corriendo dentro de las paratimes y en muchas ocasiones yo ni siquiera sé o he conocido de dichas dApps, ¿ya? Entonces, necesitamos tener escalabilidad y el diseño de Oasis Network le permite ser escalable y descentralizado, ¿ya? Otro de los puntos importantes a tener en consideración y que todavía ni siquiera ocurre es la tokenización de datos. Hoy por hoy recién vemos las primeras aplicaciones que están corriendo aquí, pero ni siquiera están tokenizando los datos todavía, que es lo más fuerte de Oasis Network y que esto es lo que nos relaciona al tema de Meta, ¿ya? Y que más adelante lo vamos a mencionar y vamos a hablar un poco. Eso todavía no está ocurriendo. Recién estamos hablando de escalabilidad y de las primeras aplicaciones que están ocurriendo, ¿sí? En la Virtual Machine de Ethereum, que es compatible, ¿no? En la Emerald Paratime, y que es donde está corriendo Uniswap y otras aplicaciones, ¿ya? Entonces, esos dos puntos son muy importantes y ya voy a mencionar uno tercero, pero veo que Álvaro tiene una consulta, así que... Me gustaría consultarte, Marcelo, es decir, ¿cuál es actualmente la cantidad de transacciones por segundo que admite la blockchain de Oasis Network y cuál es su objetivo? Sí, la cantidad de transacciones es alrededor de 1000 transacciones por segundo, pero por cada paratime. Es decir, que es 1000 por 1000. Vale. ¿Sí? Aunque no suene a mucho, estamos hablando de un número muy elevado. El ecosistema tendría que estar muy saturado como para que haya retrasos. Hoy por hoy, los retrasos que tal vez algunos de los usuarios han podido experimentar, se debe al despliegue de Emerald Paratime como tal y de la liberación de ciertas aplicaciones como el propio del DEX, como Uniswap, ¿sí? Porque van haciendo pruebas. Recordemos que es la primera vez que se liberan estas aplicaciones dentro del sistema. Por más que ya ha habido etapas betas, siempre termina ocurriendo que hay nuevas cosas que tal vez los developers no las habían visto al 100%, ¿ya? Pero eso nada tiene que ver con la velocidad finalmente.
La velocidad es muy alta dentro de la red. Yo mismo la he podido experimentar en las transacciones y transferencias y personalmente yo estoy muy satisfecho al respecto, ¿no? Desde luego, Marcelo. Lo que sí que me gustaría también consultarte, si pudieses explicar, o sea, de una manera sencilla para alguien que lleve poco en esto de las criptos, principalmente qué es la Paratime y qué es tanto la Ethereum Virtual Machine como, bueno, Ya, como la Emerald. ya. En el caso, las paratimes son la manera en que Oasis Network pudo separar las capas, ¿ya? De las capas de la blockchain. De esta manera es más fácil poder correr varias aplicaciones. Veamos a las paratimes como aplicaciones, aunque no necesariamente son aplicaciones. Pero en este caso veámoslas como las aplicaciones, las que están en amarillo, verde y Vale. rojo, cada una sería un tipo de aplicación que está corriendo dentro de la blockchain de Oasis Network, ¿ya? Con distintas finalidades. Por ejemplo, este puede ser el DEX, este digamos que es el Launch Garden Vale. y este digamos que es Parcel, ¿ya? Entonces, cada una está corriendo, cumpliendo su funcionalidad y para cumplir su funcionalidad tenemos que realizar transacciones con rows. Eso es básicamente una paratime. Dentro del ecosistema son las aplicaciones que están corriendo para llevar a cabo el despliegue final de todo el ecosistema, ¿ya? Eso viene a ser. Y ahora la otra pregunta que me hacías era en relación a la Ethereum Virtual Machine. Tenemos varios tipos de blockchain, ¿ya? Oasis Network está enfocado con su token Rose y esto por una parte. De ahí tenemos otro tipo de tokens, como puede ser Solana, Polkadot, el propio Bitcoin, y tenemos Ethereum. Ethereum es un tipo de token ERC20, ¿ya? Pero, ¿qué hemos visto? Al momento que empiezan a surgir nuevos tipos de tokens y de criptomonedas, no siempre vas a poder transaccionar entre tokens. No ocurre lo que necesariamente ocurre en el mercado de criptodivisas o en el mercado de los dólares, por ejemplo, con los euros. ¿Sí? A veces tú necesitas cambiar de euros a dólares o viceversa, ¿ya? A nivel digital, eso no es tan simple porque Ethereum tiene características particulares de cómo fue codificado y diseñado y por ende no es tan fácil llevar a cabo transacciones entre cadenas. De ahí lo importante de tener un Ethereum Virtual Machine, el cual te permite, siendo Oasis Network en un principio no compatible con Ethereum, poder hablar de cierta manera el mismo lenguaje que Ethereum y poder transaccionar entre cadenas, y al final poder llevar a cabo transacciones, poder comprar puede ser intercambiar tokens, NFTs, contratos, smart contracts, porque esa es una de las finalidades más profundas que tiene este diseño, el hecho de que los smart contracts sean funcionales entre cadenas gracias a estas utilidades nuevas. Eso básicamente es el tema del Ethereum Virtual Machine y para qué sirve. En este caso, dentro de la paratime conocida como Emerald, que es la específica de Oasis Network para llevar a cabo transacciones entre cadenas específicamente con Ethereum. Qué bueno, Marcelo, muchísimas gracias. O sea, que por decirlo así, la Ethereum Virtual Machine sería una especie de bridge con la red Ethereum, ¿verdad? De puente. En un resumen, lo has captado muy bien, Perfecto. es un bridge. Vale, muchas gracias, Marcelo. Bueno, ¿querías explicar algo más de este apartado? ¿Quieres que te siga preguntando? Sí, no, lo único que quería decirles es que esto es lo básico, ¿ya? Es importante que si es que usted va a ser un inversor o como usted se quiera ver, va a comprar unos tokens Rose, es importante que sepa esto, porque esto básicamente va a cambiar al mundo, Qué ¿sí? bueno. Los que somos embajadores de Oasis Network creemos eh, que este diseño va a permitir que tanto los datos suyos como los de Álvaro o los míos sean preservados de tal manera que solo si es que yo quiero tokenizar dichos datos,
un tercero, llámese un Facebook, ahora Meta, Amazon, Apple, o una empresa farmacéutica, si es que quiere utilizar, me tenga que primero preguntar a mí, oye Marcelo, esos datos me los puedes prestar para hacer mi investigación y a cambio de eso te pago X cantidad. Este es el diseño que nosotros creemos, ¿sí? Esto a modo superficial, por así decirlo. Pero acá tenemos este artículo que lo presento el día de hoy. Este es un artículo que fue publicado hace pocos días, ¿ya? Este artículo es para aquellos que son mucho más técnicos, para aquellos que están incluso en computer science. Este artículo es una verdadera joya que habla por qué Oasis Network es realmente el diseño para escalabilidad por excelencia. Entonces, les invito, ahí está el enlace, ustedes pueden leer, a que le echen una ojeada a este artículo. Son temas mucho más densos, menciona al Ethereum Virtual Machine y por qué este diseño de Oasis Network es ideal para el trabajo con Ethereum Virtual Machine. Menciona otros tipos de diseños y los compara versus Oasis Network. Pero primordialmente creo yo que este artículo es algo básico para alguien que quiera entender más a profundidad el tema detrás de Oasis Network y por qué Oasis Network está destinado a cambiar las cosas, a mover el tablero del juego hoy por hoy. Eso nada más es lo que te puedo señalar por ahora a modo de introducción, mi estimado Álvaro, y en esta temática es lo que creo que es importante a tenerlo en consideración como parte de los fundamentales de Oasis Network, ¿no? Brutalísimo, Marcelo. Brutal, es que vamos, ya lo sabes perfectamente que yo soy un enamorado de Oasis Network y de Rose. Y es que, o sea, lo que plantea, por lo que nos acabas de explicar, es que realmente se devuelva lo que nunca nos tienen que haber quitado, que es la privacidad del usuario. Es decir, me parece espectacular, tío, de corazón, me parece brutal lo de Oasis Network, el proyecto que tiene entre manos, tío. Te lo digo de corazón. Y yo creo que no solo tú ahora, sino gran parte de la comunidad, de las personas, con el tema de la web 3.0 que se ha puesto tan de moda, hemos interiorizado justo lo que tú mencionas este rato, ¿no? Este tema ya lo venía hablando la profesora Song, que dicho sea de paso para aquellos que no conocen, es la CEO de Oasis Network, lo venía hablando desde el 2018 ya. Ella ya sabía las cosas que se venían, no porque ella tenga una bolita de cristal, pero porque ella es una visionaria, es una verdadera líder del sector. Hoy por hoy la investigadora más aclamada y premiada en cuanto a temas de privacidad y criptografía del mundo. Entonces, estamos ante una líder que realmente entiende lo que está pasando en el mundo de la criptografía, en el mundo de la privacidad y en el mundo de la informática. Entonces, de ahí porque yo creo que está garantizado el éxito de este proyecto. Puede haber proyectos similares que tengan una propuesta de valor hasta media copiada, te voy a ser muy franco, pero ellos no tienen el alcance que puede tener la profesora Stone. Entonces, creo que ese es el gran diferenciador y que nos va a abrir la puerta, ¿no? A lo que se está viniendo y a lo que está ya pasando ahora en enero del 2022 y pues probablemente en los próximos meses de igual manera, ¿no? Sí, aparte, Marcelo, yo soy de la opinión de que cuando en un sector alguien es pionero y alguien abre el camino, el que golpea primero golpea dos veces, tío. Y bajo mi punto de vista, este es el caso de Rose, es el caso de Oasis Network. Y bueno, quería comentarte. Tío, no te voy a engañar. Yo cuando vi la noticia de Facebook, lo que es ahora Meta, dije, hola tú. Es decir, me quedé con los ojos como platos. Yo flipé, empecé a pegar unos saltos de alegría. Entonces, tío, te quería comentar cuál es tu opinión al respecto y cómo piensas que se puede compatibilizar, que piensas que puede aportar Oasis Network a Meta y demás. Cuéntame. Perfecto, Álvaro. Y bueno, aquí dimos la primicia, ¿no? Fue uno de los lugares que se habló, si bien es cierto, mi colega Vinay, él ya había hecho un escrito en el tema del idioma de habla inglesa, muchos habían especulado con este tema, no de ahora, no del 18 de noviembre, que cuando se dio
que fue cuando se dio la noticia. Hablamos de meses atrás, tal vez hasta 6 meses atrás, que ya se venía especulando con este tema, ¿no? Y bueno, ¿cómo lo veo yo, no? He tenido algunas conversaciones con conocidos míos, muchos de ellos me dicen, pero Marcelo, Meta es tan grande que no necesita de Oasis Network. Ellos podrían crear su propia blockchain. Y es verdad, empresas como IBM hoy por hoy tienen su propia blockchain. No necesitarían, de cierta manera, de Oasis Network. Pero entonces, ¿por qué buscar a Oasis Network? Ahí viene el tema. Si tú tienes ya una mala reputación, la gente te señala y te dice, mira, Álvaro es conocido de mala en el bajo mundo por esto, por esto, por esto. Tú por más que insistas, salgas en entrevistas ante la opinión pública diciendo, si yo ya no soy tan malo, es bien difícil que te crean. De ahí la razón de por qué necesitas utilizar la reputación de un tercero. En este caso, Oasis Network. Oasis Network, creación de la profesora Song. Ya hablamos quién es la profesora Song. De ahí, ¿por qué es tan importante esta asociación? Personalmente, yo creo que Meta necesita más a Oasis Network que el propio Oasis Network a Meta. Ojito, ¿eh? Brutal, tíos. La verdad que brutal, es decir, pero, o sea, ¿tú qué aplicación piensas que Meta le va a dar a Oasis Network? Porque realmente, claro, hemos visto la noticia, yo soy el primero que, como te he dicho antes, ha dado brincos de alegría. Pero bueno, yo tengo mis suposiciones y digo, pues mira, yo pienso que le puede dar este uso Meta Oasis Network, le puede dar este otro. Entonces, si no te importa, Marcelo, si puedes explicar un poco al respecto el uso. Claro, en mi punto de vista, mira, ya vamos a hablar más adelante de qué está pasando ahora en enero, en el 2022. Y creería que tal vez ese puede ser un uso secundario a nivel de utilización y privacidad en NFTs, en ciertos juegos y en algunas otras aplicaciones que hoy por hoy ya las vemos dentro de Meta, ¿no? Pero eso es como te digo, lo secundario. Vamos a lo primordial, la tokenización de datos. La tokenización de datos, empezando por tu información personal. La información personal del usuario de Meta. Antes de conectarte al metaverso, vas a tener algún tipo de validación. ¿A través de qué? Pues yo creo que va a ser a través de Parcel, la plataforma específica creada desde Oasis Network para eso, ¿no? Entonces, con una prueba criptográfica específica en la blockchain de Oasis Network, vas a tener que validar tu presencia y en el caso de que por A o B motivo Meta encuentre valioso, aparte de tus datos generales, algún otro tipo de información que tú has estado utilizando dentro de Meta, Meta tendrá que preguntarte, Álvaro, encuentro interesante que la anterior semana mandaste a hacer un estudio genómico, ¿sí? Y lo compraste a través del propio Meta, pero esa data quedó grabada en la blockchain, ¿sí? Me parece que tal vez tu data podría ser utilizada por la industria farmacéutica. Entra la inteligencia artificial. Ojo a esto. Hay una inteligencia artificial de por medio. La inteligencia artificial va a analizar cuánto más o menos cuesta la data que tú has compartido y te lo va a proponer. Por la data que tú estás compartiendo, yo te quiero pagar 600 euros. ¿Sí? Esa data genómica. ¿Aceptas o no aceptas? Madre mía. Entonces, Brutal. ese es el tipo de cosas que van a pasar dentro de Meta y que estoy seguro es la manera como Meta desea utilizar Oasis Network. No, lo que al final está claro, tío, es el cambio que va a suponer todo esto para el mundo respecto a tal como lo conocemos a día de hoy, tío. Es decir, un cambio espectacular. Y por supuesto, lo que tiene pinta que Oasis Network va a formar parte de este cambio a nivel mundial, tío. Es decir, es brutalísimo, me parece, tío. Me parece brutal. Y tal cual tú lo acabas de decir, o sea, esto todavía es a nivel filosófico, yo me atrevo a decir, las personas no asimilamos, no entendemos, la gente está hablando ya de esto, pero no asimila con profundidad
cómo va a suceder. Y es ahí donde Meta juega un papel preponderante. Mark Zuckerberg no es un caído de la hamaca, sabe lo que está haciendo, sabe por qué se cambió de nombre, sabe lo que se viene y está poniendo a trabajar a su equipo. Y te lo voy a mostrar más adelante porque estoy seguro de lo que te estoy diciendo. Está poniendo a trabajar a su equipo con gente del nivel de Downson para traer soluciones claves al metaverso. Brutal, tío. Pues bueno, quería preguntarte, Marcelo, ya que estamos en la segunda quincena del mes de enero, cuéntanos, en lo que queda de mes de enero, ¿qué nos espera en Oasis Network? Bueno, mi estimado Álvaro, si bien es cierto, esta no es la parte que a mí me emociona necesariamente más. Hay gente que veo que está muy emocionada con los NFTs que se han lanzado recientemente, pero para mí, de todas maneras, eso es los primeros pasos de un ecosistema naciente, ¿no? Entonces, creo que es importante compartir la pantalla, lo hago. Una de las cosas que más me ha gustado y me llama la atención es lo que pasó recientemente, el lanzamiento del primer mercado de NFTs. Mira, aquí tenemos ya un volumen tradeado por casi 800,000 Qué bueno. roses sería en este caso, ¿sí? Alrededor de 999 ítems. Y aquí vemos una de las primeras utilidades que se está dando al tema de los NFTs. Pero este no es la utilidad final, ¿no? Estos NFTs van a tener algún tipo de utilidad más promisoria en cuanto a la identificación tal vez de las personas como tal. Se está trabajando para eso, es decir, para darles una utilidad más allá de la obra de arte. Aunque hay gente que está dispuesta a pagar algunas cantidades medias altas solo por la obra de arte. ¿Quién soy yo para decirle a la gente que no se gaste sus roses? Pero lo que sí les puedo asegurar es que estos NFTs van a tener una utilidad más allá de la obra de arte, ¿no? O sea, Marcelo, Metamirror es el marketplace de NFTs de Oasis Network. No necesariamente va a ser el único marketplace, pero viene a ser el primer marketplace que ya tenemos, ¿no? Qué bueno. Estoy seguro que va a haber marketplaces centrados en la data como tal, data que va a estar, imagínate este NFT, la data particular tuya va a estar de alguna manera codificada, encriptada dentro del NFT, ¿ya? Lo que va a suceder es que alguien que tenga interés va a venir y va a decir, voy a sondear este NFT de Álvaro que tiene data. Lo va a sondear, tú le vas a dar como la autorización solo para que sondee y dependiendo de los resultados que tenga de ese sondeo, te va a decir, Álvaro, me interesa la información que tú tienes en ese NFT. Estoy dispuesto a pagarte por el NFT, estoy dispuesto a que me rentes el NFT, estoy dispuesto a intercambiar la información de alguna manera contigo. Tú tomarás la decisión a la final. Eso es lo que va a pasar. Claro, pero imagino que al final, aquí, vamos, si no me confundo, corrígeme si no es así, cualquiera puede subir un NFT, ¿no? Es decir, yo mañana hago un NFT y lo puedo poner a la venta a través de Metamirror, ¿no? Por el momento no, Ah, vale, 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 pero vale, vale. probablemente sí llegue a ocurrir eso. Por el momento está muy centrado en el lanzamiento que hubo, ¿no? Entonces, eso sería una de las cosas que pasó esta semana y que me parece que era importante que la gente supiera a modo de intro, ¿no? Algo que está sucediendo en vivo y que lastimosamente, aunque sigue el reloj avanzando, no va a ocurrir gracias a nuestros amigos de Binance, supuestamente, ¿no? No tengo toda la información, pero se supone que la gente ha empezado a mover sus roses desde Binance y al parecer a alguien no le ha gustado eso y han prohibido la salida de los roses. Estaban a punto de producirse el minting de los Oasis Punks, algo que ya conocemos de Ethereum. Yo sé que para muchos puede ser una copia, pero
yo creo que se va a tratar de dar una utilidad extra a estos Oasis Punks, no solo con la información y la data criptográfica dentro del punk como tal, sino algo más, ¿no? Aquí vemos algunos punks interesantes como la propia Downson. Me imagino que la persona que consiga ese punk, pues luego va a tener ciertas oportunidades con el mismo, ¿no? Qué bueno, Esta sí. es otra de las cosas que están pasando en vivo, ¿sí? Y moviéndome, están ocurriendo cosas como esta, cosas que se mueven más rápido que la propia comunidad. Ni siquiera tenemos información profunda de qué es esto, pero ya existe una página web, un Twitter, el propio, uno de los embajadores más conocidos, miren, está siguiendo a Jim Keeper, Magnificence le está siguiendo, y esta es una comunidad que está construida dentro de Oasis Network. Todavía no hay mayor información ni qué va a ser, es un AMM, no hay mayor información, pero vemos que está ocurriendo. Y a su vez, hoy se lanzó otra noticia. Rápidamente me muevo para acá. Nos metemos en la temática de los videojuegos. Play to earn, ¿sí? O en este caso, hold to earn, dice, ¿no? Curioso, ¿no? Hold to earn. ¿Holdear para compartir o qué? Holdear para ganar, para medio parecido a lo que se hace en Binance, ¿no? ¿Cómo va a funcionar esta comunidad? Pues, no tengo respuestas. Este artículo es del día de hoy, mira, pero es lo que se viene, ¿no? Son nuevas utilidades a través de videojuegos y que te van a pagar con la moneda, con el token nativo de ellos, pero pues a cambio de poder trabajar a través de la utilización de estas dApps, dentro de específicamente de la Paratime Emerald, ¿no? Qué bueno, tío. Con compatibilidad 100% de Ethereum, Virtual Machine. Entonces, bastante interesante lo que está pasando a diario, como te digo. Ojo, también tengo que advertirle a la comunidad y aprovecho la oportunidad. Hay también estafas. Mucha gente podrá decir, pero Marcelo, ¿por qué Oasis Network no evita que ciertas aplicaciones se lancen si luego terminan siendo un scam? Esto es un ecosistema abierto. Son códigos abiertos. Cualquier persona puede coger y lanzar sin necesidad de avisarle al equipo principal de Oasis Network. Ya depende de cada uno de la investigación que hagamos. De ahí, ¿por qué es tan importante tener claro dónde estoy metiendo mi dinero? Eso es importantísimo para evitar los scams. Saber qué opina Oasis Network de la aplicación, si hay algún tipo de artículo oficial, si es que hay algún tipo de auditoría y qué se puede esperar al respecto, si es que el equipo de embajadores o el equipo detrás de esto ya ha dado algún tipo de aviso. Con esto yo no les puedo decir si invertir o no en este tipo de dApps. Lo único que les puedo decir es investiguen más a fondo para saber dónde ustedes colocan su dinero, su inversión dentro de este ecosistema que está creciendo muy rápidamente. ¿Sí? Qué bueno. Eso a modo de lo que está pasando. Aunque se dijo que era hasta finales del mes, yo tengo mis dudas. Hay que ver qué ocurre con el Launch Garden, ¿no? Este es un Launchpad construido dentro de Oasis Network, el cual te permite, de alguna manera, puedes hacer una especie de staking de tus token Rose y a cambio recibes tal vez otros tokens de algún proyecto que se va a lanzar próximamente dentro de Oasis Network, ¿no? Entonces, esto es uno de los proyectos que más han estado preguntando. No hay una fecha clave, ¿sí? Pero yo creo que probablemente la próxima semana podamos tener buenas noticias al respecto, ¿no?
Qué bueno, Marcelo. O sea, LaunchGarden sería, por decirlo así, una plataforma a través de la cual cuando vaya a salir un token nuevo, nos dicen, oye, si pones en staking tu Rose aquí en nuestra plataforma y lo tienes bloqueado durante X tiempo, te vamos a recompensar con este token nuevo que va a salir. Exactamente, va a tener capacidades de un IDO, ¿no? Ya conocemos algunos IDOs de otros proyectos, por ende, de ahí la importancia y las preguntas que hemos recibido por parte de la comunidad. Sí, Bueno, mira, a modo de ejemplo, ¿no? Aquí habla de Feature Project, entonces te dice, vamos a lanzar con 100,000 tokens de ese proyecto ficticio y tú a cambio me estás prestando unos roses para darle sostenibilidad, ¿no? Entonces, ese es el tipo de idea detrás de esto. claro, lo que yo no entiendo, Y Marcelo, realmente, ¿qué función cumple iRose? Es decir, nosotros les proporcionamos Rose, pero ellos ¿para qué lo necesitan esos Rose? probablemente para poder llevar a cabo, ejecutar el proyecto. Tú sabes que hay costos de ejecución y lanzamiento y en ocasiones ellos requieren cubrir esos costos. Y obviamente una vez que el lanzamiento fue exitoso con el mismo token de alguna manera, ellos van a poder devolver esa parte de esos tokens. Te soy franco, yo no he participado previamente de un IDO, yo no conozco muy bien las funcionalidades, de ahí la razón de por qué esta es la oportunidad de que todos aprendamos y nos eduquemos. El propio DEX, UsuSwap, yo hasta ahora no he hecho una transacción dentro del mismo, porque tengo, no necesariamente mis reparos, sé que es un DEX que ha sido auditado y que está tratando de dar lo mejor, pero cuando todavía uno no tiene tanto conocimiento de algo, primero tiene que experimentar de a poquito, ir viendo qué realmente hay detrás de eso y posteriormente sí, una vez que ya se siente más cómodo, tal vez abrirse a las posibilidades de ese proyecto, ¿no? Qué bueno, Marcelo. Y bueno, por enero imagino que ya estaría finiquitado, no me va a enseñar nada más, ¿no? Y claro, eso es lo que esperamos, que Launch Garden esté listo. No sé, ahí tengo mis dudas. No sé si también tenga un lending dentro de la aplicación. Yo creo que tal vez este no sea el lending. Algunos me decían que sí, que Launch Garden iba a ser el lending, es decir, donde tú puedes pedir prestado. Hmm. ¿Sí? Dejas como bloqueados X cantidad de tokens y ellos te prestan, por ejemplo, USDT, ¿ya? Y Préstamos, luego de sí. un tiempo, sí, tú puedes devolverlo, ¿no? No creo que Launch Gardens cumple esa función, pero tarde o temprano también vamos a ver dentro de Oasis Network lendings, ¿sí? Va a ocurrir, porque eso está, no lo digo yo, eso está trazado en la hoja de ruta de Oasis Network. Y algo que ocurrirá, aunque ya no salimos de enero, es importante señalarlo. Esto va a ocurrir el 2 de febrero del 2022, pues las fechas estaban 2/2/2022, ¿sí? El acelerador de Oasis Network, que va a invertir más de 3.5 millones, ¿ya? Qué bueno. Empieza a correr la funcionalidad, por así decirlo, el 2 de febrero. ¿Qué ocurre aquí? Si tú tienes un proyecto como developer, ¿ya? Y tienes tu equipo de trabajo y ya no hay cómo presentarlo, pero esto ya lo han presentado. Conozco de un proyecto español, de hecho, que está presentado. Ya, lo que va a ocurrir es que si es que sales seleccionado, vas a entrar en un programa de 12 semanas para que tu DApp sea generada dentro de Oasis Network, sea desarrollada y finalmente salga al mercado. Qué bueno. Mira, ¿para cuándo? En junio del 2022. Estamos justamente en estas fechas, es lo que está ocurriendo. Hay gente muy valiosa detrás de este proyecto, inversores y gente que haría de mentores. Y como te digo, hay un proyecto español, lo conozco, es un embajador,
que actualmente está participando y esperemos tener grandes resultados ya para estas fechas, que el proyecto pueda ser lanzado y que tenga la validez y la valía que esperamos, como tal vez el primer proyecto de habla hispana dentro de Oasis Network, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque le da aún más dApps al ecosistema, más posibilidades de que la gente mueva sus finanzas y, por supuesto, más crecimiento a mediano y largo plazo del alcance que va a tener Oasis Network en los próximos meses y años, ¿no? Espectacular, Marcelo. La verdad que espectacular. Ya no me tiene ninguna noticia más, ¿no? Pues enero. Es decir, que te pregunta enero, ahora cuando te tenga que preguntar más tiempo, ¿qué va a pasar? Pues sí, también tenemos algunas noticias para meses posteriores, Bien, bien, bien. pero por lo pronto es lo que les puedo avisar, ¿no? Vale, pero oye, ya que hemos hablado de enero, pues oye, ya quiero preguntártelo, Marcelo. ¿Qué se espera para el resto de año? Para este 2022, ¿qué se espera en Oasis Network? Bueno, mi estimado Álvaro, lo primero a tener en consideración y que creo que es una de las cosas que más expectativas causó hasta que ocurrió en noviembre pasado, ¿no? Son las dichosas liberaciones de token, las tokenomics detrás de Oasis Network, ¿no? Si uno va a la página web de Oasis Network, la revisa, pues claramente se estipula que la próxima gran liberación va a ocurrir el temas 18, es decir, desde la mainnet hay que contar 18 meses. Estamos hablando de mayo del 2022, ¿no? Yo creo que para estas fechas, y esto ya entra más en el terreno de lo especulativo, y eso quiero ser muy claro en mis palabras, yo creo que para estas fechas probablemente se avise, se dé una gran noticia, ¿sí? Ya sea relacionado con el propio Meta, ya sea en relación a algún tipo de lanzamiento en un exchange muy grande, o inclusive se pueda trabajar con el tema de la empresa F500 de salud, ¿ya? Entonces, considero yo que esta es una de las fechas claves y tentativas para un gran anuncio que se está reservando Oasis Network y que probablemente ocurra para el mes de mayo, ¿no? Brutal, tío, es decir, me has dibujado una sonrisa en la cara, Marcelo. Me has puesto una sonrisa en la cara. Y claro, te iba a comentar, relativo a la liberación de tokens, ¿cuántas liberaciones quedarían aún pendientes? La liberación más grande es la que va a ocurrir exactamente en el T18, ¿sí? Hay liberaciones consecutivas que van a ocurrir de aquí hasta en 8 años más, pero la gran diferencia es que una liberación tan grande como la que va a ocurrir ya no va a volver a pasar. El resto de liberaciones van a ser paulatinas, casi no se van a sentir. Obviamente el staking, de acuerdo al diseño de las tokenomics, se va a ir reduciendo, eso ya lo sabemos, pero pues siempre hay oportunidades y posibilidades. Hoy vi que Hotbit estaba ofreciendo un porcentaje también alto, ¿no? Entonces, yo creo que la gente no va a dejar de tener ese tipo de posibilidades. Pero recordemos que a mayor porcentaje de staking ofrecido, también el riesgo puede ser mayor, ¿no? Sin lugar a dudas, yo creo que hay que poner sobre la mesa todas estas posibilidades. Lo que sí creo que Oasis Network ha sido cumplido en cuanto a lo que ha presentado desde el día cero, desde el lanzamiento del proyecto, y como tal, cumplió con la liberación de tokens el 18 de noviembre pasado, pero también cumplió con dar noticias adecuadas para evitar que eso tenga un impacto mayor. El resto es historia, sabemos lo que está pasando con el token y a pesar de los agoreros del fin del mundo y del apocalipsis que vinieron a decirnos que el token se iba a la mitad, ocurrió todo lo contrario, ¿no? Creo yo que el equipo detrás de Oasis Network es muy sólido, saben lo que están haciendo, no son novatos y por ende estoy seguro que para mayo se vienen grandes noticias en esos tres contextos que te di, ¿no? Porque te iba a comentar, en mayo, ¿qué porcentaje se libera del supply? A ver, si me permites, voy Dale, a dale.
meterme, aunque no lo tengo a mano, voy a meterme al tema de las tokenomics. Mientras tanto voy a comentar lo que tú has dicho, Marcelo. A mí me hizo mucha gracia, tío. Es decir, cuando antes de la liberación de token la gente diciendo, no, pues yo voy a vender mi Rose porque va a caer a este precio. Porque claro, es que si libera X tokens y está a este precio, va a caer a este. Y vamos, yo a mis leones de confianza lo decía, digo, cada uno que haga lo que quiera. Cada uno que haga lo que vea conveniente. Pero en las inversiones, uno más uno no tiene por qué ser dos. Esto no son matemáticas, no es una ciencia cierta, no una ciencia exacta. Y efectivamente, se sacaron un comodín de la manga y dijeron, vale, aquí os quedáis los que habéis vendido. Brutal. En efecto, como tú lo dices, si bien es cierto, las fórmulas sí son exactas, el movimiento del mercado no tiene por qué ser 100% exacto, ¿no? Y es ahí donde Oasis Network pues jugó muy bien la cuestión, ¿no? Y aquí tenemos el gráfico. El gráfico nos muestra, sobre todo en T16 y T18, ¿sí? Acá fue la liberación pasada, como vimos fue de alto impacto. Acá la del T18 tendrá su impacto, nos va a llevar hasta prácticamente muy cercano a los 5 millones de tokens en circulación. Estamos este rato en 3.200 hasta 3.500, creo que se habla. Entonces estamos hablando de casi 2 billones más de tokens, ¿no? O 2.000 millones, que en español Sí. es la manera correcta de decirlo. Pero esto es lo que se va a liberar, ¿no? De ahí, como podemos ver, hay liberaciones escaladas, pero ya no con el nivel ni el impacto, ¿no? Estamos hablando que entre T18 a T50, que es una gran cantidad de meses, ahí se va a liberar otros, o 1 millón más, casi, ¿no? 1 billón más. Pero es paulatino. Aquí sí hay un periodo de tiempo bastante considerable. Entonces, donde realmente probablemente haya esa sensibilidad y esa sensación va a ser en este punto, ¿no? Donde podemos ver que básicamente para T18 estamos hablando de un 50% de todos los tokens ya liberados. Vale, 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 Porque vale. sabemos que el total es de 10, ¿no? Entonces, básicamente creo que esos son los números tal cual como se muestra. Y bueno, como vemos, gran parte son tokens de la comunidad y el ecosistema, ¿sí? Aunque también hay de los bakers, va a haber una liberación de bakers, que es donde más temor a veces tiene la comunidad, pero creo que sí se compensa de cierta manera, ¿no? ¿Qué son los bakers, Marcelo? Los bakers son los tenedores que invirtieron en un principio, ¿no? Invirtieron en un principio en el proyecto, entonces a cambio de esa inversión se destinó un porcentaje de tokens, ¿sí? Y obviamente ellos van a recibir sus tokens. En ese punto ellos tendrán que tomar una decisión. Yo personalmente creo que el precio no será lo suficientemente alto aún como para que ellos quieran vender. Probablemente metan mucho de esos tokens liberados a staking. Y bueno, el tiempo lo dirá. Ya veremos lo que ocurre, cuál es la estrategia de Oasis Network y lo que tenga que suceder detrás de esto, ¿no? Qué bueno, Marcelo. Bueno, y aparte de la liberación de tokens, ¿destacarías algo más de este año 2022? ¿Te gustaría destacar algo? Sí, mira, aquí es donde igual quiero hacer un pequeño análisis, permíteme, de algunas cosas. Algunas sí están escritas, ¿ya? Algunas sí están escritas y las podemos palpar visualmente hablando. Yo les voy a mostrar dónde está escrito y por qué es importante esos temas, ¿no? Otros temas no están necesariamente escritos en las fuentes más públicas. ¿A qué me refiero? Han dejado los investigadores de Oasis Network, especialmente Downson, lo que se llaman los breadcrumbs, las migajas de pan. Es decir, uno leyendo los papers de la investigación de Downson empieza a unir los cabos.
¿sí? Conectar los puntos. Y de repente encuentras que Oasis Network está asociado con... Olvidémonos de Meta, te soy franco. Meta es la punta del iceberg de algo más profundo que está ocurriendo detrás de Oasis Network. Entonces yo les voy a llevar en este rato en un viaje a analizar desde aquellas cosas que sí son más visibles, a modo de ejemplo lo que te decía, por ejemplo, hay algo que yo le he llamado el CypherDex o el Lending Protocol. Te voy a mostrar dónde se habla del Lending Protocol. Ya, el mismo tema de MetaMind Labs, te lo voy a mostrar, pero de ahí tengo que hablar de estas otras cosas que no necesariamente están en información tan abierta. Entonces, para empezar, voy a compartir la pantalla. Dale ahí, Marcelo, dale ahí. Permíteme solo un segundo. Dale ahí, maestro. Tengo algunos links, tengo que ubicarme específicamente dónde estaba. Aquí está. Mira, esto fue el roadmap propuesto hasta finales del año pasado. Todas las cosas que hemos visto se han cumplido. Aquí, ¿sí? Mira, se ha mejorado la wallet, aunque está teniendo bugs, yo lo sé, yo soy el primero en reclamar, pero está trabajando ya con Paratimes, como podemos ver el ejemplo del DEX de Uniswap. Se tiene todo lo que es el Cypher Paratime en Mainnet, la Ethereum Virtual Machine, trabajando, la compatibilidad con DeFi, el puente de Wormhole, que ya actualmente está habilitado, el Launch Dex de la comunidad que viene a ser Uniswap, ¿sí? Y acá viene lo primero, ¿no es cierto? Un protocolo lending para Emerald Paratime. Esto todavía no se ha cumplido. De ahí la razón de que mucha gente cree que Launch Garden tal vez tenga el lending protocol, ¿sí? Como podemos ver, esta es una promesa de los desarrolladores y que casi todos los puntos se han cumplido. Entonces, este es uno de los puntos que está por cumplirse, pero yo creo que lo vamos a ver. Vamos a tener un lending protocol, y ojo, no solo uno, dice lending protocols. Puede existir más de uno. Así como ya no solo existe Uniswap, hay algunos swaps, no todos necesariamente 100% recomendados, pero que están ya trabajando. Entonces, eso es algo que ya se viene, ¿sí? A su vez, esto es muy importante porque la interacción entre los smart contracts con la experiencia del usuario, es decir, se esperan que las aplicaciones sean más amistosas, que no sean 20 pasos y que todos terminemos confundidos, ¿no? Entonces, esperamos que esto también termine ocurriendo ahora. Y aquí viene la parte que más me interesa y donde empiezo este análisis ya más profundo, ¿no? Van a haber aplicaciones DeFi dentro del Paratime de Cypher, ¿sí? ¿Esto qué significa? Un enfoque muy centrado en la privacidad. Es decir, ya no solo lanzar un DEX por lanzar, sino aplicaciones que tengan bastante cuidado de la privacidad de los usuarios. Y esto sumado a la posibilidad de la tokenización de datos. Eso es algo que ya se viene y que tiene que ocurrir muy pronto dentro de Oasis Network, ¿ya? Hasta el momento, por eso vemos solo el DEX, los punks, los NFTs, que son prácticamente copias de alguna manera mejoradas que otras aplicaciones, tal vez sí, que ya existen, nada nuevo. Pero esto es lo que realmente tiene que ocurrir para que Oasis Network pueda decir, estoy presente y este es mi diferenciador, ¿ya? Entonces, esto es súper importante a tenerlo en consideración. Esto es un texto chiquito, oculto, dentro de una página web de Oasis Network. Pero esta es la promesa de los developers, de lo que tiene que ocurrir en este queue para que siga avanzando el desarrollo de Oasis Network. No de cualquier persona, ¿sí? Él es uno de los jefes de los developers, Yerney Kos,
Así que es súper importante tenerlo en consideración esto. Acá te habla de más cosas, ¿no? Qué bueno, Marcelo. De la network y algunas cositas más, pero esto era lo que te quería presentar. Muchas de las personas creen que Yuzu Suave es lo mejor de lo mejor y que no va a haber algo mejor. Personalmente, esto es el Cypher DEX del que yo te hablo. Un Privacy Preserving DEX. Un Decentralized Exchange, pero que realmente preserva la privacidad. ¿Ya? Mira, aquí habla de esto. Esto no es Uniswap para nada. Esto es aplicaciones que realmente preservan la privacidad, ¿sí? O sea, pero Y que Uniswap, ¿por qué dices que no preserva la privacidad? yo no he dicho que no preserve la privacidad. Puede ser que sí preserve hasta cierto punto la privacidad. Pero si tú no estás corriendo un paradigm que realmente esté enfocado en el manejo de la privacidad, entonces tú no lo puedes decir 100% abierto. Vale. Y dado que están corriendo en Emerald y no en Cypher, no se puede decir que es un DEX privado realmente, ¿sí? Que además tiene confidential computing, que es algo que ya lo vamos a hablar más adelante. Acá dice que se espera que se lance en el 2022, pero yo creo que esto va a ocurrir pronto, ¿sí? Veamos qué ocurre. Yo creo, estoy confiado que va a haber un DEX mucho más fuerte que lo que es Uniswap y que realmente preserve la privacidad en base a lo que está estipulado desde Oasis Network, ¿no? Eso a modo de información. Mira, acá está lo que ya les había presentado de MetaMind, que ahora ya está el valor un poquito más alto. Y miren, acá viene lo que también me agrada, los new partnerships. Aunque hoy por hoy ya se tiene algunos partnerships, es muy crítico que haya nuevos partnerships de muy alto nivel, ¿sí? Que sean los más nuevos y los más populares dentro del blockchain. Veamos qué ocurre con esto, ¿sí? Pero aquí es donde yo ya hago el paréntesis y quiero hablar de un poquito más en el ámbito de las suposiciones, pero con base a información, ¿ya? Mucha de la información, quiero ser muy claro, la he sacado del Discord no oficial de Oasis Network. Es un grupo de gente muy apasionada por Oasis Network, que le encanta lo que se está haciendo desde Oasis Network, que muchos de ellos son ingenieros en sistemas, entienden las temáticas más profundas acerca de Oasis Network, y por ende la información se ha sido validada y contrastada, ¿ya? Entonces, en cuanto a esto, quiero hablarles de algunos detalles rápidamente para ya ir cerrando. ¿Qué podemos esperar en el 2022? Y no solo en el 2022, en los próximos 10 años, porque creo que esa es la visión a la cual tiene encaminada su vida Dawson, ¿sí? Ella yo creo que es una persona que no solo habla por hablar, sino que realmente ha dedicado los últimos 20 años de su vida a esto. Lo primero que les quiero mostrar es, mucha gente se queda en el tema de Meta, y por qué Meta no ha dado más información. Meta es un pequeño alfiler en medio de algo más grande. Yo les quiero hablar de DARPA, ¿sí? La Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa de Estados Unidos. Gracias a DARPA tenemos el Internet, gracias a DARPA tenemos drones, gracias a DARPA y a su investigación tenemos de la más avanzada inteligencia militar, pero también, como les digo, otros tipos de avances tecnológicos que hoy por hoy no tendríamos si no fuera por DARPA. DARPA es esta agencia que auspicia proyectos en Estados Unidos, proyectos muy avanzados. Pero ahí viene el tema, ¿qué tiene que ver Oasis Network? ¿Por qué? O algunos podrán creer que ya me volví loco, que ya estoy uniendo puntos de algo que va más allá, ¿no? Miren, este gráfico que lo realizamos en el grupo de
Oasis no oficial, muestra por qué Oasis Network está relacionado con DARPA, ¿sí? Con una de las agencias que más ha movido la tecnología. Para empezar, Downson, su tesis doctoral fue auspiciada por DARPA, ¿ya? Allá en el año 2002. Muchos de los descubrimientos que hace Downson, no solo ella, sino Berkeley, la Universidad de Berkeley, han sido patentados y uno puede buscar esas patentes y puede relacionar el nombre de Downson, las patentes y DARPA, ¿ya? Vemos que en el año 2015 se crea un proyecto llamado Brandeis y este proyecto es información que está ahí libre en el internet, no tan fácil de acceder porque hay que investigar. Esto conlleva tiempo, hay que dedicarle tiempo. En estos estudios, básicamente, cuando uno lee estas PPTs, se nota claramente que están hablando de Oasis Network. ¿Sí? No lo digo yo, es la manera en cómo escriben y quiénes hablan y quiénes salen, ¿no? Aquí ustedes tienen enlaces si quieren ver más información, ¿ya? Y le llaman Brandeis, pero Brandeis no es otra cosa más que Oasis Network, es el nombre secreto militar o clave para Oasis, ¿ya? Uf. Y básicamente el nombre de Downson y del equipo de Oasis Network se repite una y otra vez. Madre mía, Marcelo. Es decir, no sé cómo lo haces, tío, que cada vez que hacemos una colaboración, tío, me la lías pardísima. Es decir, menuda bomba acabas de soltar, tío. Yo esto no lo conocía, ¿eh? No tenía ni idea, no te voy a engañar. No tenía y casi ni idea. Nadie tiene idea. Incluso Brutal. En el mundo de habla inglesa casi nadie tiene idea, pero yo les invito, si es que ustedes son nerds y freaks como yo, que les gusta investigar, únanse al Discord no oficial de Oasis Network. Ahí toda esta data, o sea, no, esto es un condensado, esto es un gráfico hecho, parece hecho al apuro, pero créeme que toda esta data está sustentada. Y esto tú lo puedes encontrar en el Oasis no oficial. ¿Ya? La data que sustenta esto no es solo un invento, es algo que es real. ¿Ya? Madre mía. Esto es uno de los temas y hoy por hoy lo que está haciendo Oasis Network o Brandeis, para que no desaparezcamos el día de mañana, es pedir nuevo financiamiento para las nuevas etapas del programa y la investigación que hay, ¿sí? Muy importante tenerlo en consideración. Muchos de los investigadores que trabajan de la mano de Downson, que están sacando su doctorado, lo hacen a través de DARPA y obviamente de la asociación que tiene Downson con ellos. De ahí la importancia de tener a esta académica detrás del proyecto, ¿no? Que Downson empezó con DARPA y continúa el día de hoy, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de tenerla a ella. Y esto es uno de los temas valiosos. Ahora bien, me voy a atrever a hacerlo porque creo que probablemente en este año sepamos cuál es la F500 de salud, aunque mucha gente ha hablado de Pfizer y no niego que en un futuro podría haber una asociación Oasis Network Pfizer. Personalmente yo no creo que sea Pfizer por la investigación hecha por este grupo de Oasis del Discord no oficial. Yo me atrevo a lanzarlo el día de hoy y ustedes podrán corroborar el día que ya se anuncie oficialmente. Yo lo digo, no hay pruebas para suponer que es esta empresa. Puede ser que mañana me equivoque, recalco, pero personalmente yo creo que es United Health, la F500. Este es un grupo de salud de Estados Unidos que viene trabajando ya en blockchain desde años atrás, que está dentro de la F500 y que yo personalmente creo que es la que está asociada a Oasis Network. ¿Por qué? Es una larga historia, el tiempo apremia, pero lo que yo les digo, si ustedes investigan más a profundidad, van a poder dar con este nombre y relacionarlo con Oasis Network, ¿no? Entonces, ustedes lo pueden investigar y sacar sus propias conclusiones.
No sé si es que tienes algo que acotar al respecto, Álvaro. Bueno, es que me estás dejando, es decir, yo no sé qué tienes, tío, Marcelo, que donde pones el ojo lo clavas, tronco. Es decir, yo, sinceramente, por rumores y demás, no te voy a engañar, yo me esperaba a Pfizer, ¿eh? Sinceramente yo me esperaba a Pfizer, de hecho, ahora que lo acaba de decir, United Health, no me lo esperaba para nada. Y bueno, me gustaría preguntarte, de ser United Health, de confirmarse, ¿cuál sería tu opinión al respecto? Tal vez no traiga tanto FOMO, voy a decir, porque no es muy conocida. Pero realmente en cuanto a capitales, es un grupo de más de 200.000 millones de dólares. Entonces, creo que tal vez el impacto sea visto en el mediano y largo plazo, ¿no? No es cualquier empresa, es una empresa bastante grande, está metida sobre todo en el tema de aseguramiento médico. En Estados Unidos eso no es menor, es muy grande. Así que creo que en su momento veremos el impacto de esta noticia, ¿no? Qué bueno, Marcelo. Y bueno, me tiene más sorpresas por 2022. ¿Algo más que Y comentar? sí, de ahí, ya para ir cerrando, voy a retomar un tema que lo habíamos hablado contigo en el cierre del anterior video, Sí. pero que me parece que es importante retomarlo y exponerlo con mayor alcance, no solo del 2022, sino ya hablando de los próximos 10 años. Esta es una página web que de seguro algunos se acordarán de tu anterior video. La presenté en el cierre del video. Es el Confidential Computing Consortium. Este es un consorcio creado nada más y nada menos que por Linux, la Fundación Linux específicamente. Hablando en términos y aterrizándolo para los seres humanos comunes y corrientes como yo, Linux hoy por hoy es el sistema operativo más utilizado a nivel mundial, ¿ya? Aunque la gente me dice, pero yo no, nunca he utilizado Linux. Sí, lo estás utilizando. Cuando abres tu celular, cuando estás utilizando el GPS del celular o de tu auto, cuando vas a la oficina y estás usando algún sistema operativo un poquito especial. Incluso tenemos Linux hoy por hoy en Marte, en los satélites. Linux está en todos lados. Así que al nivel de DARPA, ¿no? Y ellos crean este consorcio pensando en que en la computación confidencial va a trascender en los próximos años. ¿Por qué? Porque hoy por hoy nosotros, aunque sí manejamos confidencialidad, sobre todo a nivel de software, a nivel de hardware, es donde todavía no se ha podido solucionar un tema del uso de datos, ¿ya? Del uso de datos al momento que haces la transición entre hardware a software. Entonces, cuando tú estás usando datos, todavía no se, ni las grandes empresas lo han podido solucionar todavía. Esto es un tema más profundo, de temas de computer science. No me voy a meter en eso porque esa no es mi función, pero lo que sí les puedo decir que la idea detrás de esto, de la Linux Foundation, es que vayamos a esa transición, podamos tener confidencialidad computacional a nivel de hardware, software y firmware en los próximos años. Y para poder llevar a cabo esto, se crea este Confidential Computing Consortium, ¿sí? Aquí te habla, hay white papers, hay los webinars, hay algunas cositas para que lo tengas en consideración. Y cuando vamos a la lista de miembros, que es lo que mostré la última vez, Sorpréndeme. aquí vemos algunos miembros bastante interesantes Joder, qué bueno. de la talla de Google, de Meta, de Intel, Huawei, Microsoft, Red Hat, que es muy importante en este ámbito. Tenemos a Baidu a nivel chino, que es la mitad del planeta, Brutal. entre otros, ¿sí? De hecho, aquí detrás de bastidores también está Amazon y hay algunas cositas de ese nivel, ¿no? Madre mía. Entonces, ¿sí? Vemos ya que hay algunas empresas de blockchain, no es consejo financiero por si acaso,
pero están también ahí por algo, ¿ya? No me voy a adentrar tanto en esas empresas, pero lo que sí quiero que veas es lo siguiente. Lo que mostré la última vez también. Totalmente. ¿Sí? Aquí está Oasis Labs, que es el brazo ejecutivo en cuanto a coding de Oasis Network, ¿ya? ¿Qué es importante? ¿Por qué es tan importante esto? Aquí viene la parte más fundamental de lo que les voy a hablar. En cuanto a los proyectos, miren, Oasis Network, si es que solo vamos a la parte más fría, Oasis Network, aquí vemos que es una empresa de blockchain, probablemente digital, hablamos de software. De cierta manera, uno diría, Oasis Network solo es una empresa de software, ¿ya? Pero, cuando abrimos la parte de proyectos, aquí vemos que hay varios proyectos, cada uno puede chequear. Y aquí hay uno interesante que se llama Keystone, ¿ya? Keystone básicamente es un proyecto de código abierto para utilizar algo que se llama los Trusted Execution Environments, que es una técnica muy particular de confidential computing, ¿ya? Para crear los enclaves seguros, que básicamente es la propuesta de Oasis Network, ¿sí? La propuesta de Oasis Network tiene que ver específicamente muy centrada con el tema de enclaves seguros, Secure Enclaves, ¿sí? Qué bueno. ¿Ya? Y aquí viene la parte más interesante. Esto está basado en la arquitectura de RISC-V. ¿Qué es RISC-V? Voy a valerme de mi amigo, yo tenía ya abierto, de hecho. Bueno, RISC-V es maneras de diseñar hardware, ¿ya? Vale. Esto fue creado en Berkeley y es una manera que se busca estandarizar el diseño de hardware, específicamente en este caso procesadores. Vale. Procesadores de las compus para solucionar el tema que te mencioné anteriormente. No se sabe cómo mover desde la información en uso dentro del hardware de manera segura, ¿sí?, hacia el software. Ahí puede haber violaciones de seguridad. Se crea todo este Confidential Computing Consortium para buscar esa solución, ¿sí? Sí, puedo decirlo así, para buscar un puente entre el hardware y el software, ¿no? Exactamente. Qué bueno, ahora, ¿qué pasa con Keystone? ¿Qué es Keystone? ¿Por qué Keystone? ¿Quién está a cargo de Keystone? Ya, acá viene la parte más clave. Este señor que tú ves aquí, Dayeol, sí, él es un estudiante PhD bajo la guía de Downson, ¿sí? Entonces, el proyecto dentro de Confidential Computing Consortium que busca generar un cambio del hardware de Google, de Meta, de Nvidia, de Intel, ¿sí?, está auspiciado en gran parte por un PhD que está guiado por Downson, ¿ya? Entonces, eso a lo mejor a algunas personas les suena a nada, pero vamos a ver. Ha habido dos workshops de este proyecto, uno que pasó en el 2018 y otro en el 2019. Lastimosamente no ha habido más información del 2020, 2021, debido a la pandemia, creo yo. Pero entremos a ver de qué se trataban estos workshops, y aquí viene la parte ya más importante, ¿sí? En estos workshops, básicamente, que sucedían en UC Berkeley, vemos a gente de la talla de Downson abriendo el workshop, ¿sí?, presentando al equipo Keystone, y de ahí vemos a gente, pues, de Google, ¿sí?, a gente de ARM, a gente del propio Oasis Network, de Baidu, es decir, es gente de las empresas más pesadas, Nvidia, ¿sí?, Intel Labs, ¿ya?, en un taller organizado por Downson. Y de ahí, pues, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en esta workshop? Mira, este video tú no lo vas a encontrar en YouTube. O sea, aunque tú ves que está listado, acá hay un link, acá te dice que está, no está listado, ¿sí?
¿ya? Si tú te metes a este Keystone Enclave Project, no vas a encontrar videos, ¿ya? ¿Qué ocurre aquí? Aquí le vemos a Downson, le voy a bajar el volumen, yo voy a narrar un poco, aquí le vemos a Downson hablando ante un público, ¿sí? El público es el anterior que yo te mostré, Vale. ¿ya? Es la gente que estaba aquí, gente de Google, gente de Intel, gente de Meta, inclusive, en alguna página que igual yo me pude meter, había gente de Meta, anteriormente conocida como Facebook. Mira, aquí tú puedes ver los videos y los slides de las presentaciones, en Joder. esta página, solo en esta página. ¿Por qué Downson y su equipo oculta esto? No lo sé, o sea, tal vez todavía no quieren que se sepa por alguna razón, ¿sí? Pero lo más importante viene acá. Mira, ella está hablando de la solución, ¿sí? Ella quiere que los procesadores tengan esta funcionalidad RISC-V bajo la guía de nada más y nada menos Keystone, que viene a ser parte de Oasis Network, ¿ya? Y mira, ella habla de esto, quiere los enclaves seguros. Finalmente, para no alargar más, mira, esta es una de las diapositivas que más me encanta. Esta es la predicción. Ella lo hace en vivo frente a gente de Google, de Meta, de Intel, de Nvidia. En los próximos 10 años, la gran mayoría de los chips tendrán enclaves seguros, capacidades de enclaves seguros. ¿Quién propone eso? ¿Quién propone eso? Sorpréndeme, Marcelo, sorpréndeme. Oasis Network. Madre mía. Oasis Network, ¿ya? Es brutal, tío. Entonces, Es brutal. mira, aquí ella termina de hablar. Mira, ella crea la alianza de los enclaves seguros que está enmarcada dentro de todo esto, ¿no? Quieren, mira, Intel ya empezó. Intel acaba de comprar una empresa que se llama C5, que es desarrolladora de chips RISC-V, ¿ya? A la larga, esos chips lo que van a tener son la estructura diseñada de RISC-V con cierto soporte de Oasis Network. Y va a haber certificados desde esta alianza que te certifica que tú estás dentro de la alianza y que adicionalmente estás construyendo de la manera que ha sido propuesta, ¿sí? Entonces, esto no es una cosa menor. Estamos hablando de que la propia Downson pronostica que dentro de los próximos años la gran mayoría de los chips van a tener la tecnología que hay detrás de Oasis Network. Yo sé que esta es materia un poquito más pesada. Sé que para algunos esto puede sonar a ciencia ficción. ¿Qué tan fácil puede ser asegurar esto? No lo sé. Tal vez no sea fácil coger y poner en un cuarto a las mentes más brillantes de las empresas, ¿sí? Y hablar de estos temas. Pero Downson lo ha conseguido que estas personas se reúnan y sigue trabajando junto con el PhD Dayeol para llevar a cabo esto, ¿no? Veamos si es que en realidad se lo cumple. Hay muchísima información que no está compartida, pero personalmente yo creo que los nombres que están aquí son verdaderos pesos pesados. No es cualquier cosa, ellos no van a estar jugando con los próximos 10 años de la tecnología de los seres humanos, de los procesadores, de los chips de los procesadores, para unir hardware, software y firmware en lo que se llama los enclaves seguros, la confidential computing, la computación confidencial, y por ende, para que el manejo de nuestros datos sea llevado de la manera adecuada como lo ha soñado Downson y como creo que todos nos merecemos, con un manejo adecuado de los derechos sobre nuestros datos. O sea, Marcelo, si no me confundo. Disculpa que te interrumpe, disculpa, tío. Si no me confundo, esto ya es más enfocado al año 2030, es decir, será más enfocado a la próxima década, ¿no?
Exactamente, estamos hablando que para lograr esto necesitas 10 años de trabajo continuo con gente de las empresas más grandes. Es transmitir una idea filosófica a lo técnico, ¿Vale? ¿sí? Y ejecutarlo. Pero de ahí otra de las razones por las que estoy tan tranquilo en Oasis Network yo, Es brutal, tío. porque hay visión, hay visión. Es espectacular. Es decir, a los rincones donde quieren llegar a tan... Es decir, es que es espectacular. Porque yo lo veo y me explota la cabeza, tío. Porque no es que digas, vale, pues va a por este nicho. No, no, es que todo lo que está tocando lo veo súper innovador, súper disruptivo, que va a revolucionar el mañana. Me parece brutal. De corazón te lo digo, Marcelo. Mira, aquí tengo una imagen de la propia Downson. Mira, esta es la gente con la que se reunió en el 2019. Aquí está Ahí Downson, está, sí. aquí creo que está Dayeol, y esta es gente de las empresas más grandes del mundo, o sea, de Google, de Meta, de Intel, Madre mía. ¿sí? O sea, es real, o sea, no es algo que te digo, tienen la intención, o sea, esto pasó y está pasando. Ese es el alcance que tiene Downson y por qué es tan importante la presencia de ella, ¿no? Es brutal, tío. La verdad que Sí, es mira, brutal. mira. There were many other interesting talks from industry speakers, incluyendo HTC, Google, Google ARM, Anjuna, Fortanix, Visa. O sea, esto ya pasó. Por alguna razón, ellos no quieren que esta información esté tan libre, Sí. ¿ya? Pero esto es lo que está pasando y esto es lo que estás creando Downson y su equipo. La verdad que es brutal, tío, porque también, vamos, lo normal, entre comillas, es quedarse en la superficie de Oasis Network, ¿no? Y yo la verdad que, vamos, ya te lo digo y todavía queda alguna pregunta que otra, pero ya te lo digo que te agradezco enormemente esta entrevista porque, vamos, estás ayudando a toda la comunidad, tanto de Lions Investors como de Oasis Network, a abrirnos los ojos y a enseñarnos que esto es mucho más profundo y que va mucho más allá de lo que nos pensaba Marcelo. Espectacular, ¿no? La idea es transmitir un poco la seguridad que yo siento detrás del proyecto. Ojo, que yo con esto tampoco puedo garantizar nada. Tal vez yo soy un loco en mi casa buscando información de algo, ¿no? Pero eh, créanme que la gente de Oasis no oficial del Discord es gente muy seria. Y la información de Meta la encontraron antes, hay gran cantidad de información que la han encontrado antes, está ahí afuera, pero hay que tener tiempo. Y eso es lo que voy a decir, ellos y yo a veces sí tenemos. Por ende, por eso hemos podido investigar tanto y entender que estamos detrás de algo grande. Claro, lo que me gustaría ya hacer a modo de pregunta, porque has abierto la brecha de cara a la década 2030, ¿qué más objetivos se tiene de cara a 2030 ya a muy largo plazo? Honestamente, yo creería que en realidad es la gran mayoría de buscadores del Internet, la gran mayoría de empresas grandes como Meta, puedan, puedan darle ese acceso a la red a las personas a través de la utilización de Oasis Network. Ese yo creo que es el mayor objetivo que se tiene. Y que de alguna manera, al unir hardware, software y firmware, se lo va a poder plasmar o lograr, ¿no? Entonces, la información del mundo pasando a través de la blockchain de Oasis Network. Eso es algo Es para brutal. soñar y para volverse loco, creo yo. Al final lo que está pretendiendo Oasis Network de cara al día de mañana en el largo plazo es el intentar ser un medio para el fin que literalmente si lo consigue va a cambiar el mundo. Y a lo mejor no sea tan reconocido. No sé si es que me hago entender, estilo Linux Foundation o el Sí, propio DARPA. Es algo que está ahí, pero que nadie lo conoce. ya te entiendo, sí, que trabaja en la sombra. Exacto. Te entiendo. Qué bueno, tío. Pues Marcelo, no sé si te gustaría comentar algo más en especial. No sé si te ha quedado algo en No, el tintero. de mi parte agradecerte por el tiempo. Esto me apasiona a mí hablar de estos temas.
Llevo meses igual investigando todas estas cosas y bueno, ahí está. Si no me creen a mí, pues contacten a la gente del Discord no oficial, busquen ustedes mismos, les dejé los enlaces y pues igual agradecerte a ti porque tú me diste la primera oportunidad en algún momento, meses atrás, para hablar de Oasis Network. Así que espero que tu canal siga creciendo, que tus seguidores sigan en justo aumento. Y bueno, nada, eso, mi estimado Álvaro, gracias por el tiempo y por la oportunidad de compartir y de amenizar esta tarde en cuanto a los conocimientos acerca de este proyecto. Lo primero de todo, Marcelo, agradecértelo de mi parte, de corazón. Y vamos, ya sabes que en Lions Investors te tenemos muchísimo aprecio, muchísimo cariño por el valor que nos aportas. Sabes que esta es tu casa, o sea que ya te lo he dicho muchas veces, es decir, soy muy pesado, tío. Oye, Marcelo, ¿para cuándo una colaboración con las novedades? Oye, tal, tal, tal. Me apasiona el proyecto y al final lo que te digo, eres una fuente de información, tío. Y haces una excelente labor en Oasis Network. Entonces, de corazón, mil gracias de nuevo por haberte superado. Y si Lions Investors crece, que sepas que es en parte gracias a ti. Es decir, el primer vídeo llegó a muchísima gente, encantó en mi comunidad. Es decir, pues yo también te tengo que agradecer, aprovecho esta entrevista para agradecértelo, que gran parte del crecimiento de Lions Investors tú eres el causante a bien, por supuesto. Entonces, de corazón, Marcelo, solo me queda agradecértelo, saber que aquí en Lions Investors tienes tu casa y que yo estoy abierto siempre a colaboraciones de que me digas, oye Álvaro, ha salido esto, ¿qué te parece si hacemos un vídeo? Yo contigo voy donde haga falta, Marcelo. Genial, gracias por tu tiempo más bien y estamos en contacto y esperamos pronto traer más novedades de esta locura que se llama Oasis Network. Muchas gracias, Marcelo. Es que simplemente, Leones, me he quedado sin palabras. Es decir, así de claro lo digo, no sé ni qué decir. Brutalísimo, brutalísimo Rose, brutalísimo Oasis Network, mamita mía. Es decir, ¿cómo pretenden llegar a sitios punteros siendo los primeros? ¿Cómo dicen, oye, voy a coger esto, 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 esto y esto? Que estos sectores son los que el día de mañana van a marcar un cambio en la humanidad. Y ahí van ellos con su lanza, los primeros a plantar su bandera con la rosita. Brutalísimo Oasis Network, es decir, es que Marcelo ha comentado cosas que yo ni me imaginaba. ¿Para qué os voy a engañar, Leones? Brutal. Y de nuevo, Marcelo, mil gracias, tío. Mil gracias por haber dedicado parte de tu tiempo a esta entrevista, a esta colaboración de enorme valor. Es decir, yo, mientras lo estabas explicando todo, aunque no se me viese la cara, estaba con la boca abierta flipando de lo que nos estabas contando. Brutalísimo, Marcelo, de corazón, mil gracias, tío. Y Leones, por favor, que no se os olvide, si os ha gustado esta entrevista, que me pongo nervioso, que se me traba la lengua. Oh. Si os ha gustado esta entrevista, si os gusta la rosita, si os gusta Oasis Network, si os ha gustado, pues oye, los planes de futuro de Oasis Network, no olvides reventar el botón del dedito arriba, reventar el botón del like, por supuesto, suscribirte y activar la campanita, tolón, 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 para hacer feliz a este joven imberbe. Y oye, deja un comentario del vídeo, León, para que YouTube sepa que aquí estamos, los fans de Rose, y que el algoritmo nos ayude a dar a conocer este proyectazo aún más, que llegue a todas las esquinas del mundo, Leones. Lo dicho, dejar vuestro like, suscribiros a mi canal y dejar vuestro comentario. Y muchísimas gracias por haber dedicado parte de tu tiempo a ver esta pedazo de entrevista. Muchísimas gracias por todo, Leones. Seguimos rugiendo.